Así que hoy es un día especial, hoy es un día, ¿cierto?, donde presentamos los niños en la presencia del Señor. Amén. Y qué mejor, como dice el libro de Proverbios, ¿cierto? Hemos estado estudiando Proverbios este último tiempo. Instruye al niño en su camino para que cuando fuera grande no se apartare de los caminos del Señor. Amén. Es un deber, es un mandato, mis queridos hermanos, instruir a los niños en los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, ¿cierto? Estas palabras que yo te mando, le dijo Dios a Moisés, les enseñarás al pueblo para que ellos se las repitan a sus hijos. En el camino, al levantarse, al acostarse, en todo lugar, repitan los mandamientos de Jehová, los preceptos, las ordenanzas de Dios, para que les vaya bien en la vida y puedan ser prosperados y todo les salga bien. Queridos papitos, ¿ustedes quieren que les vaya bien a sus hijos? Amén. Entonces hay que enseñarles los mandamientos del Señor. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, ¿cierto? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para que cumplas con lo que está escrito. Y entonces todo te saldrá bien, y yo haré prosperar tu camino. Amén. Hay una bendición, mis queridos hermanos, en guardar la palabra del Señor. Hay una bendición en tener los mandamientos de Dios en nuestra vida, en ponerlos por obra, en llevarlos a la práctica. Dice la palabra también en el Salmo capítulo 1, que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que medita en la ley de Jehová de día y de noche para hacer conforme a lo que está escrito, y entonces todo le sale bien. ¿Cierto? Si usted quiere que le vaya bien en la vida, ahí está el secreto del éxito. Obedecer al Señor, guardar los mandamientos de Dios, vivir una vida para el Señor. Me gustaría que abrieran su Biblia el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. El día de hoy, mis queridos hermanos, ya terminamos la serie de Marcos, así que ya no estudiamos más Marcos. Amén. Así que hoy día tengo un tema nuevo, pero a partir de la otra semana van a ser mis hermanos varones quienes van a traer una serie de sermones sobre la epístola de Gálatas. ¿Ya? Así que el día de hoy, aprovechando de que hay presentación, me gustaría compartir con ustedes el tema sobre la importancia de adorar a Dios en familia, la importancia del altar familiar, la importancia de la adoración familiar. Amén. Así que si usted tiene ahí Josué, capítulo 24, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y si os parece, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire lo que dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A ver, mi hermano, repítalo conmigo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que Dios nos ayude a tomar siempre esta resolución en nuestra vida. Josué, mi querido hermano, fue el sucesor de Moisés y se destacó por ser un buen líder en el pueblo de Israel. Trató de guiar lo mejor posible al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Y ya cuando Josué estaba anciano y ya estaba acabando su carrera, él toma una resolución y se la dice al pueblo de Israel. Quizás conociendo un poco la historia del pueblo de Israel y viendo un poco la infidelidad de este pueblo que era muchas veces fluctuante, él dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo en mi casa vamos a ser fiel al Señor. No me importa lo que haga el vecino, no me importa lo que haga el primo, no me importa lo que haga el abuelo, no me importa si los papás se desvían, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y esa es una resolución que usted debe tomar en su vida. Si quiere servir al Señor, que no te importe si el vecino no quiere servir al Señor, que no te importe si es que los otros no quieren venir a la iglesia, que no te importe si es que alguien abandona los caminos del Señor y tú le hablas para que vuelva y no quiere, ¿cierto?, retomar el camino. Tú tienes que tener una resolución en tu vida de servir a Jehová. Pase lo que pase, venga lo que venga. Si es que vienen pruebas, enfermedades, problemas, situaciones difíciles, tú tienes que tomar esa resolución. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Hoy en día, mis queridos hermanos, la tecnología ha sido una gran bendición para nuestras vidas. Hoy día todo es tecnológico. Usted quiere pagar una cuenta, ¿cierto? Va al celular simplemente, aprieta el bypass y las cuentas se pagan, ¿cierto?
Usted de repente quiere conversar con alguien, una videollamada y todo es muy tecnológico hoy en día. La tecnología ha llegado para quedarse, pero la tecnología trae un mal, ¿cierto?, que estamos viendo en la actualidad, y que es que muchas veces la tecnología separa a las familias. ¿Cuántos de ustedes han notado de que quizás ustedes quieren conversar con sus hijos, con su esposa, con su esposo, y están en la mesa chateando con personas virtuales que no están presentes allí? Muchas veces yo sé que se han sentado a la mesa y quizás prenden la televisión, aunque ni siquiera la estén viendo, pero el aparato está ahí, meta hablando y hablando. Y muchas veces la tecnología, mi hermano, ha causado esta separación en las familias en la actualidad. El papá quiere ver su partido de fútbol, ¿cierto? La mamá se entretiene viendo las recetas de cocina en Facebook, los hijos se van a la pieza a chatear con los amigos, y algo que podría ser una bendición para nosotros ha sido causal de muchas veces separación en la familia. Las largas horas del trabajo también hoy en día han influenciado a que la comunicación en el hogar sea cada vez más escasa. Hoy día hay que ganarse el pan como nunca antes, mis queridos hermanos. La vida está más difícil que nunca. Entonces muchos se levantan muy temprano en la mañana, vuelven muy tarde por la noche, quizás haciendo hora extra, un turno extra, aún muchas veces sacrificando sus días de descanso para poder llevar el pan a la mesa. Y muchas veces los papitos, las mamitas, cuando llegan a la casa, llegan cansados, llegan fatigados, no tienen ganas de nada, lo único que quieren es sentarse en el living, en el sofá. Muchas veces quizás prenden la televisión, no pasan 15, 20 minutos y muchos hasta se quedan dormidos ahí. El cansancio físico, el trabajo agotador, hoy en día ha sido una causal también para el poco tiempo de relaciones personales dentro de la familia. Los niños en el colegio, ¿cierto?, también hacen sus tareas, por lo general llegan del colegio y llegan a dormir, ¿ya? Entonces, mi hermano, todos estos son causales de que muchas veces estemos desconectados hasta en nuestra misma casa, hasta en nuestro mismo hogar. Pero Dios tiene un plan para unir a la familia. Y ese es el plan más antiguo que Dios ha tenido en la palabra, para poder pasar tiempo en la familia. Y un tiempo que sea edificante, un tiempo que sea de provecho, tanto para los papás como también para los hijos. Un tiempo, ¿cierto?, que va a valer más que pasar largas horas frente al televisor. Y el plan del Señor se llama el altar familiar o la adoración en familia. Si yo hiciera una encuesta el día de hoy y les preguntara ¿cuántos de ustedes están realizando el altar familiar?, yo creo que quizás muy pocos están realizando el altar familiar. Y no solamente en esta iglesia, mis queridos hermanos. Yo, si hiciera esta encuesta a nivel general en muchas iglesias, estoy seguro de que muchos hermanos y hermanas que no son malas personas, no estoy diciendo que sean malos cristianos, pero están descuidando algo fundamental que Dios nos enseñó en la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Instruir al niño en el camino del Señor. Pasar tiempo en familia adorando al Señor. Las estadísticas, mis queridos hermanos, muestran, ¿cierto?, usted lo puede ver en la actualidad, de que muchos de los adolescentes, los jóvenes, una vez terminada la enseñanza media, abandonan los caminos de la fe. Cuando son niños, ¿cierto?, los pequeños, es fácil que quizás vengan a la iglesia, o si uno los obliga a venir a la iglesia, ellos van a venir. Pero ya cuando empieza la adolescencia, empiezan a independizarse. Y muchas veces cuando termina, ¿cierto?, la secundaria, cuando termina el liceo, ellos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ya no quieren saber más de Dios. ¿Y para qué decir cuando van a la universidad? Muchos de ellos se olvidan de la fe al muchas veces recibir de parte de profesores ateos, agnósticos, ¿cierto?, enseñanzas contrarias a la palabra o enseñanzas que cuestionan la fe del creyente, ¿cierto? Y muchas veces los profesores le dicen, no, que ¿cómo tú vas a ser creación de Dios si tú eres creación del mono? ¿Cierto? Y uno podría decirle el mono y la mona, ¿cierto? Yo no tengo pariente en el zoológico. Pero muchas veces la falta de formación en el hogar, la falta de preparación de los hijos, la falta de discipulado en la casa de los padres hacia los hijos ha causado esto, de que muchas veces terminando la secundaria o el liceo o terminando, ¿cierto?, la universidad, ellos ya no quieran servir al Señor. Los hogares, mis queridos hermanos, que practican el altar familiar tienen más probabilidades de que los hijos nunca abandonen la fe y sean creyentes fieles al terminar sus vidas.
Si usted empieza a sembrar hoy, en su familia, en su hogar, y si quizá usted no lo ha estado haciendo por mucho tiempo, y quizá usted me dice, yo no sé cómo sembrar el evangelio en mi familia, yo no sé cómo instruir a mi hijo en los caminos del Señor, hermano, no importa que no lo haga a la perfección el día de hoy, pero hoy es tiempo de empezar a sembrar. Yo hace muchos años, hace 6 años, cuando llegué a pastorear esta iglesia, yo a muchos de ustedes les dije, mis queridos hermanos, si no empiezan a sembrar ahora, sus hijos cuando sean adolescentes se van a ir de la iglesia, van a abandonar la fe, no van a querer nada con el evangelio, porque tienen que hacer una siembra ahora de la palabra del Señor en sus casas. Y hermano, yo no quiero que eso sea una realidad en su vida, en su familia. Por eso este es el antídoto. Debemos ser preventivos, no solamente reactivos. Prevención es instruir a los niños en los caminos del Señor. Nosotros como iglesia tenemos mínimo, ¿cierto?, la base de tener un altar familiar a la semana. Pero después de esta prédica, espero que usted pueda entender la importancia del altar familiar en forma diaria. Todos los días, usted con su esposa, con sus hijos, reunidos alrededor de la palabra, orando y buscando la presencia del Señor. Hoy una gran cantidad de cristianos no realizan el altar familiar, la adoración en familia. En las iglesias, mi hermano, no se fomenta la práctica de esta disciplina espiritual. Y lo más triste de todo es que estamos a una generación, mis queridos hermanos, la que viene detrás de nosotros. Estamos a una generación que no va a conocer al Señor como lo conocemos nosotros. Que si no tienen un encuentro personal con Dios, la iglesia que viene a futuro va a ser más mundana que la iglesia que tenemos en la actualidad. Una iglesia, ¿cierto?, totalmente liberal, una iglesia sin compromiso, una iglesia ajena a las prácticas y la fe que tenemos nosotros. Por eso, mi hermano, el tiempo de invertir es ahora. El tiempo de sembrar la palabra en el hogar es ahora. Como les dije, quizá usted no lo ha estado haciendo, pero nunca es tarde para empezar el día de hoy a reunir a la familia y adorar a Dios, ¿cierto?, como el Señor nos enseña en su palabra. Mi familia y yo serviremos al Señor. En la Biblia, mis queridos hermanos, tenemos muchos ejemplos de creyentes que sirvieron al Señor junto a su familia. Por ejemplo, nosotros tenemos la vida de Abraham. Dice la palabra de que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y Abraham, en la tierra donde él se crió, su familia adoraba a otros dioses. Ellos creían en muchos dioses, eran politeístas, ¿cierto? Y Dios llama a Abraham, le muestra que él es real, le dice, ven, sígueme, yo haré de ti una nación grande. Abraham creyó en la palabra y siguió al Señor por fe. Abraham llegó a ser el padre de la fe. Y algo interesante en la vida de Abraham, que Abraham a la ciudad que iba, a donde él llegaba, a donde Dios lo plantaba, él, ¿qué es lo primero que hacía? Levantaba un altar de adoración a Jehová. Y él le construía, ¿cierto?, sus altares, sacrificaba el cordero y adoraba al Señor junto a su familia. En una ocasión Dios le pide a Abraham un sacrificio especial y le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Dios obviamente no lo iba a permitir, sino que era para probar la fe de este patriarca, de Abraham. Y dice la Biblia de que Abraham toma el fuego, toma la leña, toma el cuchillo y va junto a Isaac a ofrecer el sacrificio. Y algo interesante en el capítulo es que dice que Isaac le dice, papá, mira, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero falta el cordero. Esto nos habla, mis queridos hermanos, de que Isaac había aprendido cómo se debía realizar un altar de adoración a Jehová en el Antiguo Testamento. Dios obviamente proveyó ese cordero, ¿cierto? A lo que quiero llegar es que Isaac sabía cómo se debía adorar al Señor. Su ejemplo influyó no solamente en Isaac, sino también en la vida de Jacob. Jacob donde iba, Isaac donde iban ellos, levantaban altares de adoración al Señor. Moisés, como le dije en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, es clave en cuanto a la formación espiritual de los niños en la casa. Instruye al niño en su camino. Estas palabras que te mando, aconséjale, háblale. Sus niños, mis queridos hermanos, están expuestos una cantidad de horas tremenda a información secular. En el colegio la formación que a ellos le dan es laica. Y muchas veces cuestiona, ¿cierto?, las cosas del Señor. Cuando ellos muchas veces ven televisión o escuchan programas, ¿cierto?, por Facebook, diferentes partes,
Muchas veces la información que ellos están recibiendo no es una información para edificar su fe, sino que es una información que los va a distorsionar del camino del Señor. Por eso es fundamental que usted forme a sus hijos en su casa. Y usted me puede decir, pero pastor, nosotros tenemos la escuelita bíblica los días sábados. No es suficiente. Pero pastor, nosotros tenemos los cultos en la iglesia y ahí vienen los niños. No es suficiente. Es necesario, mi hermano, una tarea, una responsabilidad suya en su casa. Que usted como papito, que usted como mamita, pueda instruir a sus niños en los caminos del Señor. Cada padre en el pueblo de Israel tenía la instrucción de poder enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos en su familia. Josué, mi querido hermano, tomó, como le decía, la resolución de servir al Señor, aunque otros se desviaban. En esos años, algo interesante es que no habían iglesias como hoy en día. Si usted, por ejemplo, ve el Antiguo Testamento, ellos por lo general adoraban al Señor 1, 2, 3 veces en el año. Dice la palabra, 3 veces al año te presentarás delante de mí, ¿cierto? Y Dios quizás no le pedía tanto, ya que había una tribu de los levitas que estaba totalmente entregada a la adoración al Señor. Entonces, ¿cómo adoraban el pueblo de Israel a Dios en el Antiguo Testamento? En sus casas, en sus hogares. Después, cuando nacen las sinagogas, ¿cierto? Después que el pueblo de Israel vuelve de Babilonia, del cautiverio, los israelitas tomaron la costumbre de reunirse, ¿cierto?, en forma recurrente a adorar al Señor. Ya para el Nuevo Testamento, la iglesia plantada por nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cierto?, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero esto no erradica o esto no sustituye la práctica del altar familiar diario en el hogar cristiano. Job, mis queridos hermanos, otro ejemplo de la palabra. Job, dice la Biblia, que era un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre que amaba al Señor, un hombre próspero en todo lo que hacía. Y dice de que Job tenía una preocupación en su corazón cuando sus hijos se juntaban. Dice la palabra que después de los banquetes que hacían ellos, Job iba y sacrificaba animales al Señor. Y decía, por si mis hijos han fallado, voy a reconciliar a mi familia con Dios. Job se preocupaba de que su familia estuviera a cuentas con el Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento alaba a la abuela y a la madre de Timoteo por la formación que le dieron a Timoteo en su hogar. Timoteo, mis queridos hermanos, el papá de Timoteo era griego y lo más probable es que no era creyente. Pero Timoteo fue un hombre que recibió la formación en su hogar y que cuando Pablo, ¿cierto?, lo encuentra, él le da una formación ministerial, pero Timoteo ya estaba listo para ejercer el ministerio. ¿Gracias a qué? A la formación que le dieron en su casa su abuela y su madre. El apóstol Pedro, mis queridos hermanos, aconseja a los esposos a tratar bien a las esposas como vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. El altar familiar se debe hacer, ¿cierto?, cuando hay hijos y también cuando no hay hijos. Usted puede decir, no, es que como es de familia, ¿cierto?, soy yo y mi esposa, ¿qué vamos a sacar orando los dos? No, mi hermano. El altar familiar empieza, y yo le digo, es más, el altar familiar debería empezar cuando usted está de novio, antes de casarse. Pregúntenle a la pastora. Antes de casarnos nosotros orábamos juntos. Y yo me he encontrado, hermano, con matrimonios que yo le he dicho, ¿por qué no oran en familia? Es que me da vergüenza, dice. Le da vergüenza orar con su esposa y no le da vergüenza hacer otras cosas. Es como totalmente absurdo, mis queridos hermanos, ¿ya? El altar familiar debería empezar aun cuando uno está de novio. Si tú te quieres casar y quieres que te vaya bien en el matrimonio y quieres tener una persona de bendición en tu vida, lo básico para un cristiano real y verdadero sería ver la espiritualidad de la otra persona. Yo con la pastora orábamos cuando estábamos de novio, ayunábamos juntos muchas veces. Bueno, algunas veces yo me rendía antes, la pastora, después nos encontrábamos nomás, me decía, ¿está en ayuno? No, si lo entregué como a las 3. Decía, yo me rendía antes, ¿cierto? Pero ahí hacíamos un intento, mis queridos hermanos, y orábamos juntos y leíamos la Biblia juntos. Y hemos leído el Nuevo Testamento no sé cuántas veces juntos, los dos, solos. No tenemos hijos, ¿cierto? Pero juntos como matrimonio leemos la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el altar familiar en la historia de la iglesia. Un cristiano en el siglo I, ¿cierto?,
en el año 160 al 225 se llamó Tertuliano. Y él, cuando le preguntaron cómo era la adoración en esos tiempos de los cristianos, muy temprano en la época de la iglesia, él dijo: oran juntos, adoran juntos, se instruyen juntos, se alientan unos a otros cantando salmos e himnos, y son entonados, ¿cierto?, en sus reuniones. Ese es el testimonio, hermano, de una familia cristiana en los primeros años de la iglesia. Juan Crisóstomo, en el año 349 al 407, instó a que cada familia fuera una pequeña iglesia en el hogar, y donde los padres fueran los pastores de la congregación. Muchos, mis queridos hermanos, hacen su altar familiar en las mañanas, ¿ya? Y otros por las noches. Y los más fieles, adivine qué, hacen su altar familiar en la mañana y en la noche y en forma diaria. El altar familiar, mis queridos hermanos, no tiene por qué ser algo largo, ¿ya? No tiene por qué durar 1 hora ni 2 horas, no. Quizás 15 minutos, 10 minutos, media hora. Si los niños son muy pequeños, obviamente usted no lo va a aburrir leyéndole todo el libro, ¿cierto?, del Pentateuco, ¿ya? Usted tiene que ser sabio para realizar su altar familiar, quizás tomar porciones escogidas de la palabra y empezar de a poco a sembrar el evangelio en sus hijos. A medida que son más grandes, obviamente usted los va a tener que hacerlos leer porciones mayores de la Escritura para que ellos aprendan y razonen también. Y a medida que vayan creciendo, mis queridos hermanos, usted debería hacerlos participar en la lectura para que ellos aprendan a leer. Aprendan a leer. El mejor libro, como dice mi hermano Pablo, ¿cuál es para aprender a leer? La Biblia. La Biblia es el mejor libro para aprender a leer. Está lleno de comas, de tildes, de puntuación. Y usted, respetando las comas, la puntuación, va a poder saber leer bien. Y después usted va a leer la Biblia de corrido. Y usted, donde se pare, usted le diga: léeme esto, usted va a poder leerlo bien. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros somos malos para leer. Y eso aún muchas veces es un impedimento en nuestra vida como profesionales, cuando nos desarrollamos como personas. Y usted debería, mi hermano, esforzarse en ese sentido, empezando por la palabra del Señor, leyendo capítulo a capítulo, verso a verso, palabra a palabra, para poder conocer a este Dios que nosotros adoramos. ¿Cuáles son los componentes, mis queridos hermanos, del altar familiar? El altar familiar tiene por lo menos 3 componentes, y el primero es la oración. La oración puede ser dirigida por los padres o por un miembro de la familia, ya por su hijo, su hija, o por los papás, ¿cierto? Muchas familias también, cuando termina el tiempo de devocional, cada uno ora un poco, ¿ya? Entonces así todos tienen la oportunidad de participar en el altar familiar. Se debe orar al comenzar y al terminar. Y se debe orar o interceder por las necesidades de la familia y por las peticiones de la iglesia. Las oraciones deben ser breves. No se va a emocionar ahí, va a ser un ungimiento por fe, ya va a estar ahí media hora ahí clamando, ya, el nombre de Jesús. No, hermano, seamos sabios, ¿cierto? Yo siempre le digo, hermano, uno tiene que vivir la fe con los 2 pies bien puestos sobre la tierra, ¿cierto? Ser centrado. Si usted quiere instruir a su hijo y que les quede gustando y que les guste, ¿cierto?, el tema de buscar a Dios y la adoración familiar, haga oraciones breves, ¿cierto? Lea una porción de la palabra escogida. No es necesario que sea algo cansador, sino que debe ser algo que a ellos les guste, ¿ya? Lo otro que hay que hacer en el altar familiar es leer la Biblia. Usted puede seleccionar porciones escogidas de la palabra cuando los niños son pequeños. Lo más recomendable es ir leyendo la Biblia por orden. No le va a pasar, ¿cierto?, de siempre tomar la Biblia por fe, porque muchos cristianos dicen: ya voy a ir a la palabra, voy a leer la palabra y la voy a abrir por fe, ¿cierto? Y pescan la Biblia y donde salga, salió nomás. No entienden el contexto histórico, no entienden quién escribió, no entienden para quién escribió, no entienden el propósito de eso que está escrito, no entienden nada. Y después van y dicen: yo no leo la Biblia y no entiendo nada cuando leo. Bueno, la Biblia, mi hermano, es como cualquier otro libro, se va leyendo por orden. La Biblia tiene 66 libros. Y usted, cuando lee un libro, no empieza de la mitad, ¿no? Usted tiene que empezar del capítulo 1, ¿cierto?, en adelante. Tome uno de los 66 libros y empiece en el capítulo 1 a leer la Biblia por orden, y le aseguro que la va a poder comprender más que si usted la lee al azar. No va a ser como ese hermanito que una vez, ¿cierto?, dijo: Señor, háblame, Dios mío, háblame.
Y llega, abre la Biblia y dice ahí, y Judas traicionó al maestro. Señor, pero esta palabra no es para mí, Señor. Háblame, dame una palabra para mí. Abre la Biblia y dice, y después fue y se ahorcó. ¿Cierto? No entendía nada de lo que le decía el Señor, pues, mi hermano. ¿Ya? Usted tiene que ser sabio para leer la Biblia. ¿Ya? Lo otro, lo ideal es que todos participen en la lectura bíblica. Cuando son pequeños, ¿cierto? Pequeñas porciones, dijimos. Allí los niños, ¿cierto? Aprenderán a leer y se prepararán, ¿cierto? Para la vida. Otra forma, mis queridos hermanos, de hacer el altar familiar es llevando pequeños devocionales. Por ejemplo, usted le dice ya, yo los lunes voy a traer el devocional. La mamá el martes y el miércoles dijo, tú tenés que traer el devocional. Son otras formas, otras estrategias de tener el devocional. Obviamente uno le hace el alcance, hijo, 2 minutos nomás, no te pases con media hora de prédica, ¿ya? Entonces, uno va dando las directrices. Algo más que se puede hacer en los altares familiares es cantar alabanzas. Se pueden incluir las alabanzas, ¿cierto? Puede ser 1 o 2 alabanzas, ¿cierto? Y se deben cantar alabanzas acorde a la edad de los niños. Si usted tiene hijos y quiere hacer el altar con sus niños, acorde a la edad de ellos, ¿ya? Por ejemplo, si son pequeños, tienen que ser coritos, alabanzas de escuela dominical para que ellos puedan entender. Bien, mis queridos hermanos, para ir terminando, lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. Con el altar familiar nosotros honramos a Dios. Con el altar familiar usted tiene como papá la gran oportunidad de instruir a sus hijos en los caminos del Señor y ser usted el discipulador de sus hijos en su casa. Con el altar familiar usted puede aprender cómo desarrollarse ministerialmente. Quizá usted dice, yo no me atrevo, pastor, a orar en público, porque quizá no lo está haciendo junto a su familia, o quizá muchas veces le cuesta hacerlo en privado. Quizá usted dice, pastor, no me atrevo a dar un devocional en público, porque quizá muchas veces no está haciéndolo junto a su familia, ¿ya? Pero con el altar familiar usted aprende a servir al Señor. Se supone que sus hijos deberían aprender a orar, a leer la Biblia en sus casas junto a sus papás. Con el altar familiar, mis queridos hermanos, pasarás tiempo de provecho con tu familia, instruyendo a tu familia en el mejor camino que ellos pueden tomar, el camino del Señor. Y con el altar familiar, tú le vas a estar dando un ejemplo a tu familia de espiritualidad y un ejemplo de fe para tus hijos. Así que, mis queridos hermanos, para concluir, realice el altar familiar. Le animo, mis queridos hermanos, que si esta práctica usted no la está haciendo en su casa, hágala. Si quizás su esposo o su esposa no son creyentes, anímelo quizás a participar, decirle, mira, por último, si no quieres leer, siéntate ahí. Si no quieres orar, por lo menos acompáñanos. Y de a poco usted puede ir sembrándole también el evangelio a ellos. Pero realice el altar familiar, haga el esfuerzo, mis queridos hermanos. Instruya al niño en su camino. Esta es la promesa bíblica. Cuando ellos fueran grandes, no se van a alejar de los caminos del Señor. Que Dios les bendiga.